Hola, muy buenos días, tengan todos, sean todos bienvenidos a este tercer día de jornada del primer Congreso Virtual Venezolano e Internacional de Radioimagenología. De verdad que me siento muy contento de estar participando en este primer congreso, de estar participando con colegas de Venezuela y colegas internacionales de gran talla. De verdad que me siento muy orgulloso de esto. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Carlos García, soy técnico superior en radioimagenología. Además, soy técnico superior en mercadeo y publicidad, con diplomado en docencia universitaria, especialista en resonancia magnética por más de 20 años, con experiencia en resonancia magnética. Además, soy miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, SOLAREM. Actualmente me encuentro en Colombia. Trabajo en una institución llamada Támara Imágenes Diagnósticas. Allí trabajo como aplicacionista en resonancia magnética. Damos talleres, clases, cursos virtuales y presenciales. Y además trabajo en la parte de mercadeo también en Támara Imágenes. Actualmente soy docente del Instituto Universitario Corsalud de Colombia, Barranquilla, en el diplomado de resonancia magnética también. Trabajo para AFO-Salud y DAFO-Imagen, instituciones que se dedican a la educación continua. Para mí, entonces, es un verdadero placer estar compartiendo con todos ustedes. El día de hoy estaré hablando sobre la resonancia magnética de mama en la evaluación de lesiones y de las prótesis. Estaremos hablando de objetivos, materiales y métodos, protocolo de estudio, descripción de la técnica, revisión del tema y de algunas conclusiones. Como objetivo tendremos el primer objetivo, describir los aspectos fundamentales de la técnica para conseguir un estudio adecuado. Como segundo objetivo, tendremos determinar la utilidad de las distintas secuencias en la detección de patologías mamarias. Y como tercer objetivo, estaremos revisando el postproceso de las fases dinámicas de la resonancia de la mama. Es importante siempre tener en cuenta las estructuras anatómicas que vamos a estudiar. En este caso, vamos a estudiar la mama. Entonces, tenemos que tener en cuenta y evaluar las diferentes estructuras anatómicas. Por eso que les dejo este esquema como un repaso de la anatomía de la mama. Cabe destacar que todas las imágenes que les voy a mostrar han sido realizadas con un equipo de 1.5 Tesla, marca Siemens, de modelo Essenza. Simplemente porque trabajo en una institución donde tenemos equipo Siemens, pero sin ningún conflicto de interés. Pudo haber sido perfectamente con otra marca comercial, sin ningún problema. Así que no tengo ningún conflicto de interés con esa marca comercial. Anteriormente, los estudios de resonancia magnética de mama se realizaban con una bobina o una antena, que son con lo que se realizan los estudios, que de una sola mama, unilateral. Hoy día, gracias a la evolución de la tecnología, pues han desarrollado antenas o bobinas donde podemos estudiar la mama de forma bilateral. Les muestro la antena bobina que contamos en nuestra institución Támara Imágenes Diagnósticas. Esto es una antena de mama. Fíjense, este es el cable. Esto que está acá son para poder ajustar y hacer una media compresión en la mama, para sobre todo buscar la simetría de la mama. No hacer compresión como la mamografía, pero sí ajustar un poquito allí sin hacer la compresión total. Entonces, esta es la antena con otra vista del lateral, digamos, donde podemos, fíjense, estos son las dos para ajustar, las dos perillas para ajustar
la mama. Esta es la posición del paciente. Le colocamos un audífono donde le podemos colocar la música de su preferencia. Entonces, es importante siempre pues, indicar al paciente al estudio que va a ser sometido, que debe respirar suave, que no debe moverse, para poder obtener unas imágenes de muy buena calidad. En cuanto a la preparación de manera general para la resonancia magnética, es importante siempre preguntar al paciente si tiene implantes, si tiene marcapasos, qué tipo de marcapasos, recordando que hay marcapasos que son compatibles con resonancia magnética, pero que se debe hacer un protocolo o seguir un protocolo para realizar ese tipo de estudio. Es importante saber si el paciente tiene prótesis, dentadura o stent. En cuanto a la historia clínica, la entrevista que se le realiza al paciente, es importante que en esa entrevista podamos preguntarle al paciente que nos facilite los estudios anteriores, si tiene una mamografía, si tiene un eco o ultrasonido mamario, si ha sido sometido a cirugía o a radioterapia. Todo este tipo de información es sumamente importante para el médico que va a estudiar las imágenes de mama, el que va a hacer la lectura o el informe médico. Recuerden que nosotros somos la mano derecha de los médicos, así que debemos de suministrarle toda esta información al médico para su lectura. Entonces, en cuanto a la preparación del paciente, recuerden que debe depositar todos los objetos metálicos en el vestuario. Eso es general para resonancia magnética. Debe depositar celulares, monedas, prendas de vestir, llaves, los lentes o gafas que sean de metal. Entonces, es importante, eso de forma general, las contraindicaciones para la resonancia magnética. Como les decía al principio, que si tiene marcapaso, válvulas mecánicas, es importante saberlo, mecánica cardíaca, implantes o prótesis vasculares, implantes de oídos, ojos, se debe averiguar bien todos esos detalles. El momento ideal para realizar el estudio es en la primera fase del ciclo, evitar sobre subdiagnóstico por influencia hormonal, día del 5 al 6 del ciclo menstrual. Paciente con tratamientos hormonales, se aconseja discontinuarlo siempre que sea posible, evitar uso de cremas o brillos metal. Entonces, esos requerimientos técnicos nos va a servir mucho para poder obtener un estudio ideal. Entonces, la fiabilidad de la resonancia magnética de mama como método diagnóstico depende mucho de gran medida de una serie de requerimientos, como obtener una máquina de alto campo de 1.5 Tesla en adelante, ya que ese equipo de 1.5 Tesla nos proporciona o nos va a proporcionar una adecuada relación señal-ruido sin comprometer el tiempo de estudio. Nos va a proporcionar un campo homogéneo en cuanto a las supresiones de grasa se refiere, una excelente diferenciación de contraste entre tejidos nativos y la captación de la glándula en la secuencia de medio de contraste. Se debe utilizar bobinas bilaterales en fase que permitan analizar la asimetría y detectar la patología en las mamas contralaterales. Mecanismo de compresión de la mama es información de la paciente para disminuir posibles artefactos por movimiento. Ese mecanismo de compresión no debe ser tan brusco como se hace en otros métodos diagnósticos. Entonces, pero sí es importante ajustar la mama, sobre todo para disminuir artefactos por movimiento. Entonces, el estudio, hay varias publicaciones que indican realizarse en el segundo o tercera semana del ciclo en mujeres premenopáusicas. Durante la primera y la cuarta semana del ciclo se produce un aumento de la captación del tejido fibroglandular normal, con captaciones espurias habitualmente bilaterales que pueden ser confundidas con realce patológico. 10% tienen un tipo de curva tipo 2. Entonces, eso es sumamente importante del día 10 al día 16 después del ciclo menstrual. Sigamos hablando
de la preparación del paciente. Es importante que le indiquemos al paciente que no se mueva, que respire normal. Hacer con estas perillas que están acá, la hacemos la medianamente, muy sutil, diría yo, sutil la compresión. Sobre todo con la finalidad de buscar una buena simetría, con la finalidad de que ese paciente no se nos mueva, esas mamas, ese tejido mamario no se nos mueva, entonces disminuir ese artefacto por movimiento. Que el paciente esté lo más cómodo, colocarle sus audífonos, su tapa oído, colocarle su música adecuada. Existen diferentes tipos de equipo, diferentes formas de posicionar el paciente con los brazos hacia abajo o el brazo hacia arriba. Hay unos equipos que nos permiten colocar el paciente que entre con los pies primero, otros con la cabeza primero. Eso va a depender de dónde se conecte las antenas, que tengamos esa, digamos, esa opción de colocarla en este lado de la mesa o de la camilla del equipo o en este lado. Entonces eso va a depender mucho de la configuración del equipo. Estas son las diferentes antenas, diferentes posiciones. Entonces, cómo el paciente puede, se puede realizar el estudio. Pues, como en este caso con el equipo Philips, fíjense que puede entrar con los pies primero, porque tiene la opción de colocarlo, conectar la antena de este lado de la camilla. Igual para el equipo General Electric, para Siemens, para General Electric, fíjense, puede entrar. Y esto le va a disminuir mucho la claustrofobia. El paciente puede quedar con la cabeza casi afuera y para equipo Siemens. Esto va a depender mucho tanto de la marca como el modelo de equipo. Entonces, les muestro otro tipo de equipo donde puede entrar con los pies primero o con la cabeza. En el equipo donde nosotros trabajamos, donde yo trabajo, pues entra con la cabeza. Es importante acá, fíjense, esto es un aspecto técnico, es importante cuando estamos canalizando que la mano no llegue o no quede justo donde está el conector de la antena o bobina. Ha pasado muchos accidentes que a veces no se prueba la vena con anterioridad, se tapa esa vena o se suelta la aguja del catéter o del abocado del yelco y toda la solución entra en el conector y se quema. Eso ha pasado mucho. Ojo con eso, tengan mucho cuidado. Entonces, esto lo coloco así en forma. A ver, a propósito, para que usted vea, esto no se debe hacer. Debemos colocar esta mano de otro lado, de que no estén los conectores. Y también probar muy bien y ajustar muy bien el catéter, porque la velocidad pues se puede salir, se ha salido y ha habido muchos accidentes sobre eso y se ha quemado esos conectores. Eso es muy, pero muy frecuente. Para el estudio de resonancia magnética con contraste, tenemos el sistema de análisis postproceso de las imágenes. Entonces, esto se refiere a una revisión sistemática en la estación de trabajo, si tienen estación de trabajo. Si no tienen estación de trabajo, se puede hacer en el equipo, siempre y cuando tengamos la opción. Nosotros lo hacemos en el equipo, en la misma consola con que hacemos los estudios. Entonces, allí se pueden realizar reconstrucciones, optimizar valores de ventana, calcular volúmenes de lesiones, analizar curvas de captación de contraste en mapa de angiogénesis. Es de gran importancia la comparación de los hallazgos tanto con imágenes de mamografía y ecografías anteriores, como les decía anteriormente, como con posibles resonancias magnéticas de mamas previas. Ante una supuesta lesión mamaria es fundamental valorar las características morfológicas de la misma, la información de la cinética de captación de contraste. Vamos a hablar ahorita de los protocolos para implantes de mama. Realizamos como primer paso la localizadora de 3 planos, luego realizamos cortes axiales o transversales, una potencial agente 1, otra con supresiones de grasa, puede ser faxada, puede ser STIR, con supresión de grasa, supresión de agua, supresión de silicona. Para diferentes marcas comerciales, para realizar esas supresiones
existen diferentes curvas y esas curvas están en diferentes posiciones. Por ejemplo, tenemos el agua, la grasa y el silicón para General Electric de una forma, y para Siemens, fíjense cómo está el silicón, la grasa y agua de otra forma. En muchos lugares, este tipo de supresión o sustracción de agua o de líquido o de silicona se hace automático. La recomendación es hacerlo manual. Tenemos que hacerlo manual porque a veces, dependiendo lo grande de la mama, de qué cantidad de líquido, cantidad de silicona tenga esa mama, pues la supresión tiende a no ser la más homogénea. Entonces, para los equipos Siemens tenemos la herramienta donde lo podemos realizar de forma, un ajuste de forma manual, que ajustamos y confirmamos la frecuencia. Lo tenemos que hacer o se debe hacer de forma manual para poder obtener una mejor supresión. Fíjense los diferentes supresiones o diferentes ajustes manual. Nos va a arrojar estas curvas y nosotros vamos a elegir si queremos suprimir silicona o grasa o agua. Esto es para Siemens y este es para General Electric, por ejemplo. Entonces aquí tenemos silicona, tenemos agua y tenemos grasa, o la que le llaman el silicona only. Lo podemos hacer en cualquier plano. Acá les voy a mostrar, permítanme quitar aquí un momentito para el video. Déjenme pasar este video. Esto entonces estamos ajustando de forma manual. Vamos a ajustar de forma manual confirmar la frecuencia. Entonces, confirmar el ajuste de la frecuencia. Entonces, el primer pico sería silicones, el segundo pico sería la grasa y el tercer pico sería el agua. Entonces, acá vamos a hacerlo de forma manual. En este caso, un paciente con de prótesis de mama. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer, le damos clic, aplicar y confirmar. Y tenemos nuestro ajuste de la frecuencia manual. De forma manual. Es lo que se recomienda. Y obtenemos estas supresiones. Supresión de agua, donde vemos solamente la silicona. Supresión de la grasa. Supresión de la silicona, le dicen silicona blanca, silicona negra, y una imagen anatómica potenciadas en T1. Lo podemos hacer en cualquier plano, tanto sagitales como transversales, con las diferentes supresiones. El protocolo va a depender mucho del médico con que usted esté trabajando, cuántas sagitales quiere, cuántas axiales quiere. Incluso algunos que piden coronales. En nuestro servicio no hacemos coronales. Entonces tenemos las diferentes supresiones en axiales, en sagitales. Fíjense, esto sería una supresión adecuada y una supresión que ha sido mal calibrada, porque uno, o fue mal calibrada, o dos, se hizo de forma automática. Entonces es mejor hacerlo, confirmar la frecuencia. En cuanto a las prótesis de mama, hay posibles reacciones por inflamación en los tejidos circundantes, porque la silicona utilizada puede irritar a algunas mujeres, ruptura de la prótesis por manipulación inadecuada o simplemente porque es de mala calidad. Entonces tenemos la prótesis y la glándula mamaria. En cuanto a la ubicación de implantes, tenemos implantes retroglandulares y implantes retropectorales. En cuanto al estudio de resonancia de mama con medio de contraste, utilizamos un inyector. Un inyector de doble cabezal. Es importante en el momento que vamos a realizar el estudio con inyector, con medio de contraste, indicarle al paciente en el momento que se va a inyectar. Esto es nuestro protocolo. El medio de contraste que utilizamos es de 1 mol macrocíclico, la dosis de 0,2 milimol por kilogramo de peso. En este caso tenemos el caudal, que los mililitros por segundo sería a 3 ml por segundo. El volumen de la jeringa A
o del lado A de la jeringa es de medio de contraste, en este caso se utilizó 15.2, y el la B sería solución salina 20 ml. Y allí vamos a revisar la evaluación de la curva de las mamas, de captación de medio de contraste. En el proceso de adquisición es importante generar imágenes de la mama en diferentes planos, pero la medición de mayor importancia se denomina secuencias dinámicas. La secuencia dinámica permite adquirir imágenes del tejido estacionario, tanto simple como contrastada, para visualizar el paso del contraste a través del tejido. Durante la adquisición es imperativo que la paciente mantenga la posición y no se mueva. Eso es sumamente importante. En cuanto a la planeación de la adquisición, el objetivo es obtener imágenes en el plano tanto axial de ambas mamas. Entonces, la planeación de adquisición menos las fases dinámicas. En esta misma evaluación vamos a adquirir fases dinámicas. Consiste en adquirir 6 mediciones de 1 minuto aproximadamente cada una. La primera medición es simple. La segunda es simple. Las 5 restantes son con contraste. Entre la primera y la segunda medición existe una pausa de 30 segundos. En el segundo 15 es cuando se hace la inyección del medio de contraste. Esto es sumamente importante. Fíjense, en cuanto al proceso de evaluación, es importante notar que al finalizar la fase dinámica se deben haber creado 2 series por cada medición realizada. Una sin la terminación sub y otra con la terminación sub. Sustracción significa hacer una resta digital entre serie al sustraer. Se resta la medición contrastada menos la medición simple. El resultado permite visualizar los vasos y las lesiones en tono hiperintenso menos. Tejido estacionario más contraste menos tejido estacionario igual tejido con medio de contraste. Entonces, esto sería la sustracción. El proceso inicial seleccionado todas las series dinámicas con la palabra T1 flash 3D transversal dinámica 1 más 5. Sin la terminación sub deben ser 6 series correspondientes a las 6 mediciones hechas. A continuación se cargan en la aplicación de curva promedio. Le damos aplicaciones y cargamos en curva promedio. Se repite el proceso para las series que tienen la terminación sub. Deben ser 5 series correspondientes a las sustracciones. Una vez cargada la serie en la aplicación curva promedio, se debe correr ambas para localizar las lesiones a evaluar. A continuación, se debe trazar un ROI circular, región de interés no mayor de 25 píxeles, herramienta para el trazado del ROI. Es importante hacer una comparación del porcentaje de cambio de señal de la serie actual con la serie inicial. Por ello, se debe solicitar iniciar evaluación comparada contra la serie inicial, herramienta para iniciar la evaluación. Entonces, el resultado son 2 gráficas que nos muestran el comportamiento del cambio de señal en valor neto y en porcentaje, en cambio de la medición de simple inicial. Entonces, obtenemos 3 tipos de gráficos que pueden obtener la realización de evaluación de las lesiones de mama. Tenemos una que puede ser curva para malignidad, otra para lesiones benignas y otra que puede ser inespecífico o indefinido. Entonces, esta es la curva de captaciones, donde vemos inicial, rápida, media, lenta, tardía, persistente, meseta y lavado. Entonces, esas secuencias dinámicas tienen características morfológicas de lesiones, donde pueden observar masa, focos de realce de no masa, la cinética de captación de contraste, curva, tiempo real, realce inicial, realce tardío. La cinética de captación de contraste, curva, tiempo realce, el realce inicial de 60 a 120 segundos o cambio de dirección lento, medio tardío. El realce tardío de 120 segundos o cambio de dirección tipo persistente 1, meseta 2, el lavado es tipo 3. Entonces, la curva de captación, la curva cinética, vamos a evaluar la entrada del medio de contraste y salida, curva watch-in, watch-out.
curva watch-in, watch-out. Vamos a evaluar la angiogénesis. Entendiendo por angiogénesis que son nuevos vasos sanguíneos que están naciendo allí, ¿no? En las células tenemos las células normales, células cancerosas. Vamos a observar unos casos clínicos. Fíjense, femenina de 33 años de edad con múltiples imágenes nodulares. Ya estaba biopsiada con un reporte histopatológico de BRAF6. Recordando el BRAF, que el BRAF es el sistema de informes y registro de datos de estudio por imágenes de mama. Todos los médicos especialistas en mama se rigen por esta clasificación, por este sistema de información llamado BRAF, que hay diferentes publicaciones. Una de las más recientes, si más no me equivoco, creo que vamos por categoría BRAF del 2013, y que los médicos se rigen por estas clasificaciones, en el cual tienen una serie de recomendaciones para estudio de imagenología de las mamas. Tengo un paciente con lesiones bilaterales donde obtenemos fases dinámicas con medio de contraste y la perfusión. Fíjese cómo está hipercaptada. Acá vamos a mirar en un video cómo podemos obtener o cómo se realiza ese tipo de postproceso que les mostré en el texto. Fíjense, vamos a evaluar. Permíteme quitar rapidito, aquí no vemos el nombre. Cargamos en curva de aplicaciones. Quitamos el nombre del paciente, eso es importantísimo. Sobre esto sabemos que es para fines educativos, pero hay que quitarlo. Entonces cargamos las fases con medio de contraste. Luego vamos a cargar con la terminación sub. Luego de cargar con la terminación sub, que son la subtracción, fíjense la más negrita. Luego vamos a cargar la perfusión. Vamos moviendo las imágenes donde observemos con mayor captación. Es allí donde vamos a colocar el ROI. Entonces allí lo estamos moviendo. Fíjense donde se observe con mayor contraste. Podemos mover para adelante, para atrás. Se mueven arriba y abajo. Y ahora vamos a cargar la perfusión. Fíjense donde podemos observar donde hay mayor perfusión. Sí lo podemos comparar con el lado derecho y lado izquierdo. Fíjense donde está el lado de la lesión. Colocamos, aquí tenemos el tamaño del ROI. Vamos a ponerlo un poquitico más grande para que lo veamos. Entonces le damos, luego que colocamos el ROI, le damos acá en porcentaje, modo de evaluación, y le damos a aceptar. Y vamos a obtener la curva de captación. Fíjense donde tenemos la línea horizontal, colocamos normalizar el tiempo en tiempo, y en la línea horizontal podemos obtener el tiempo de captación de 0 a 2 minutos. Y tenemos el tiempo de captación. Subió y luego bajó. Esto es un tipo de curva que, como les decía, ya traía un reporte de biopsia de malignidad. Aquí vamos a hacer otro ROI. Recuerden, entonces debemos de elegir la fase sin la palabra SV o subtracción, y luego las otras que digan subtracción y la cargamos. Y además a mí me gusta cargar también la perfusión. Y podemos hacer los diferentes ROI y obtener los diferentes curvas de captación de medio de contraste. Esa perfusión nos va a arrojar una fase de máxima intensidad de proyección, una fase de MIG, una fase, digamos, angiográfica, donde lo vamos a ver acá, paciente que tiene lesiones bilateral. También la difusión, hacemos la difusión con un valor B no mayor a 1000. Tenemos el mapa de ADC y cuantificamos también con un ROI. ¿Dónde vamos a cuantificar? Ojo, en el ADC, el coeficiente de difusión aparente. En el ADC recuerdo que podemos observar si hay alta celularidad.
que es signo de malignidad. Entonces, aquí lo tenemos hiperintenso en el valor B e hipointenso. Hay una restricción, colocamos el ROI y lo guardamos. Colocamos diferentes ROI. Ese ROI se va a multiplicar por 10 a la menos 3 y ese es el valor de cuantificación del ADC. Paciente femenina de 54 años de edad con antecedente de cáncer de mama izquierda. Reporte de BRAF6 también, donde se le realiza el estudio de captación de medio de contraste también. Se cargan entonces, recuerde, 1 más 5, la dinámica 1 más 5, luego la que digan subtracción en curva promedio. Colocamos el ROI y vamos a obtener en evaluación, vamos a obtener entonces las curvas promedio. También es paciente con un CA de mama ya diagnosticado. Por supuesto, también se le hizo todas las ponderaciones, sagitales, axiales y coronales, T1 y T2, y la difusión con su mapa de ADC. Paciente también se le hizo la difusión, fíjense, una lesión bastante importante, hiperintenso en el valor B y en el ADC hipointenso. Entonces la difusión, fíjense, tiene una sensibilidad de un 88 a 100%, una especificidad menor a falso positivo. Entonces colocamos el ROI normalmente 10 milímetros para la difusión, para hacer una fusión. Aquí hacemos fusión en imágenes morfológicas entre la perfusión y la difusión. La difusión genera la imagen a partir de la difusión de las moléculas de agua libre en el espacio intersticial a través de la membrana celular, el ADC, que es el coeficiente de difusión aparente. Esto es un artículo el cual habla sobre el cáncer de mamas con hallazgo en la resonancia magnética según tipo histológico y modificada de la conducta terapéutica. Entonces, roles de la resonancia magnética de mama. Aquí les describo el artículo, las personas que lo han reportado, donde es un artículo que habla sobre las imágenes por resonancia magnética en neoplasia de mama. Estadificación de neoplasia. Entonces, esto es un reporte también, un artículo de Siemens, donde habla sobre el cáncer de mama. Tenemos otros casos clínicos, un paciente con lesiones con ruptura de prótesis, en este caso un signo de Linguini. Que el signo Linguini, que es el más fidedigno de ruptura intracapsular, consiste en la presencia de múltiples líneas onduladas y multidireccionales que presentan una baja señal en las secuencias potenciales en T2 y que representa la cápsula de prótesis colapsada flotando en el gel. Vemos como esto es un paciente con estos signos de Linguini. Con las diferentes supresiones, recuerden, lo hacemos de forma manual, la frecuencia de las supresiones. Cortes sagitales, le hicimos incluso volumen render, donde podemos observar en los diferentes planos, en 3D, en 2D y en sagital 3D, la ruptura del signo de Linguini. Tuve un paciente también con una lesión en mama del lado izquierdo, que tiene un líquido periprotésico. Fíjense, un aumento importante de mama del lado izquierdo. Fíjense con las diferentes supresiones y en diferentes planos, tanto sagitales, axiales, incluso con volumen render, donde se puede observar el abundante líquido. Tanto sagitales en 2D y 3D. También podemos evaluar y hemos evaluado muchos biopolímeros. No solamente se los colocan en glúteos, como en este caso, o en otras zonas del cuerpo, sino que también en mama. Este es un paciente que se colocó prótesis de mama o le colocaron prótesis de mama y también biopolímero. Este es un paciente con biopolímero realizado en nuestro servicio. Fíjense, con diferentes proyecciones, tanto sagitales como axiales, en 3D, incluso volumen render.
Fíjense en cortes sagitales, axiales y coronales. Todos estos son material de biopolímero. Se hace biopsia guiadas por resonancia magnética, pero se debe contar con un equipo especial para realizar este tipo de procedimiento. Ya para finalizar, en cuanto a las ventajas, es un estudio multiplanar, se realiza sagital, axiales y coronales. Podemos realizar, gracias a la difusión, valoración molecular, los estudios dinámicos contrastados, información bioquímica de tejido incluso. Desventaja, bueno, movimiento, tiempo y el costo. En cuanto a la conclusión, el protocolo de resonancia magnética de mama se debe establecer la técnica de difusión y el mapa de ADC como rutina, sobre todo para la evaluación de cáncer de mama. Se debe incluir fase dinámica con postproceso y en cuanto a las prótesis, supresiones en pacientes con prótesis. De verdad que no me queda más que agradecer a todos los que han participado en este gran congreso. Muchísimas gracias por su participación. Le dejo mis diferentes redes sociales para, si gustan, me pueden seguir, donde publico siempre información de carácter educativo en cuanto al maravilloso mundo de la resonancia magnética. Para las preguntas, pueden escribirme al correo electrónico carlosnoelcarlagarcia@gmail.com. Con mucho gusto puedo contestarles sus preguntas. Pueden seguirme y suscribirme en el canal de YouTube. Vengo con un nuevo formato, vengo con un nuevo proyecto educativo, sobre todo para resonancia magnética. Tengo un nuevo proyecto donde vamos a estar dando consejos, tips y a entrevistar personalidades de todo el mundo que se refiere en cuanto a lo que se refiere a la resonancia magnética. De verdad que muchas gracias por su atención y feliz domingo para todos. Se despide entonces Carlos García en esta disertación, esperando que sea de su provecho y de su agrado. Chao, chao, hasta luego.